Aleluya. Viento veloz potente a luz, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya. Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, echad en él toda ansiedad, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad y adoración, alabadle, aleluya. Al Padre, al Hijo Redentor y al Eternal Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, seguimos adorando a nuestro Señor. Bienvenidos todos a este servicio de la tarde. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias porque a través de Cristo tenemos una relación correcta contigo y con nuestro amado Señor Jesucristo, en quien hemos encontrado redención de nuestros pecados, quien limpia nuestra mente y nuestro corazón de tanto pecado, de tanta inmundicia, Señor. Continuamos a través de tu palabra, de tu Espíritu, transformándonos cada día más a la imagen de tu Hijo. Así que pedimos tu ayuda en esta tarde para que abras nuestros corazones, para poder ver las maravillas de tu palabra, Señor. Continúes usando a nuestros pastores mientras explican las preciosas verdades del texto bíblico. Y Señor, que como iglesia local nos ayudes a crecer, a madurar en el amor a Cristo, en el amor mutuo, en el servicio de unos con otros y en la adoración continua y la proclamación de tu palabra. En este momento, vamos a estudiarla, Señor. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Seguimos el siguiente paso de adoración es las ofrendas. Para eso invitamos a nuestros hermanos para la recolección y seguimos con una oración. Padre, oramos por la obediencia de las ofrendas, por el gozo en el dar, en el privilegio que tenemos en ser parte activa en el desarrollo del Evangelio y en el establecimiento de tu reino, y que junto con la gratitud sean los motivos que llenen de generosidad nuestros corazones y esto lleve honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mientras recogemos las ofrendas, vamos a entonar el último canto que se titula Por todo el mundo. Eres la palabra en vida, antes del mundo crear, cada estrella y planeta hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz, que los cielos, mar y tierra
de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para al hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo hoy libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara su victoria, a la muerte derrotó. Ascendiste hasta el cielo, adoptando el pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación, cada tribu, cada lengua, tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Bueno, hermanos, bienvenidos en esta tarde. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Hoy vamos a estudiar los versículos 28 al 30. 28 al 30, 3 versículos que nos van a llevar a discutir el tema de la tentación de Pedro, pero antes de eso tenemos estos 3 versículos. Lucas 22 del 28 al 30. ¿Y ustedes recuerdan cuál es el contexto en el que nos encontramos aquí después de la última vez? Hace 2 semanas estamos en el aposento alto con Jesús y sus discípulos celebrando la última cena pascual antes de morir. Es un día jueves y está atardeciendo, está llegando la noche rápidamente, y en esta misma cena pascual que habría sido celebrada por todos los judíos virtualmente que se encontraban allí en Jerusalén para celebrar la Pascua, Jesús hace algo nuevo y algo diferente. Él instituye la cena del Señor, la Santa Cena, que se perpetuaría hasta el día de hoy, hasta su segundo regreso, por todas las épocas en la iglesia, y que la seguimos celebrando hasta el día de hoy. Y aquí tenemos parcialmente el cumplimiento del nuevo pacto que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a Israel, y vemos que se cumple parcialmente sobre la iglesia, todo sobre la base de la obra de Jesús en la cruz. Ahora, esta fue una reunión particular porque habría habido muchas conversaciones entre Jesús y sus discípulos y entre los discípulos, y si ustedes se acuerdan, cuando llegamos al versículo 24, Lucas nos introduce un problema, una disputa, un debate, una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos debía ser el mayor, el principal, el de mayor autoridad. Así vemos que la ambición había hallado su espacio en el corazón de los 12 discípulos. Y esta ambición dio pie a una discusión externa. Probablemente ese era el momento y la ocasión cuando debían lavarse los pies los unos a los otros, o uno de ellos debía haberse ofrecido como voluntario para lavar los pies de los demás, y quizá también viendo el puesto donde cada uno estaba sentado o reclinado en la mesa, aspirando a tener la posición mejor y más cercana a Jesús. Todo esto habría provocado y producido este tipo de discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No había sido algo de lo que ellos no se daban cuenta, que Jesús, a pesar de que tenía su grupo de 12 que eran los más íntimos, dentro de estos 12 habían 4 que Jesús los tenía más cerca de sí
que cualquier otro de los 12. Estos 4 sabemos que eran Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Y con alguna alteración, a veces comúnmente aparecen solo 3 de ellos, se lo deja a Andrés fuera en algunas ocasiones, pero estos eran los que estaban siempre más cerca de Jesús y no habría sido notorio para ellos, habría sido ya normal y habría sido una costumbre que al final de los 3 años del ministerio de Jesús, Jesús no es que tenía sus favoritos ni sus preferidos, pero sí tenía a su grupo más íntimo incluso de entre los 12. Y vemos que esto en algún sentido muy general, cuando hablamos del liderazgo en la iglesia, es inevitable. Es inevitable que un líder en una iglesia, un pastor en una iglesia tenga hermanos o siervos o diáconos dentro de la congregación u otros pastores que sean más íntimos a él y estén más cercanos a él. Y eso no se lo hace de manera negativa, eso no se lo hace con una motivación mala para producir celos o envidia en los demás. Es inevitable, cada ser humano debe tener su grupo más íntimo. Y aunque esa no es la intención, esto produciría por el pecado del corazón del hombre y de los discípulos celos, envidias, ambición y deseo de estar en esa posición más elevada. Ahora noten lo que dice el versículo, voy a leer desde el versículo 24 hasta el 30 para tener todo el pasaje en mente. Dice, hubo también, versículo 24, entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa, literalmente dice, ¿cuál es mayor? El que se reclina, nada más, o el que sirve. No es el que se reclina, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Versículo 28. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, pensando en los versículos del 24 al 27, y pensando solo por un momento en algunas aplicaciones generales o implicaciones de lo que sería la verdadera grandeza o la grandeza medida por el servicio, es algo que estudiamos hace 2 semanas. Los discípulos, sabemos, ya se habían llenado de autosuficiencia, se habían llenado de ambición y de ansias de popularidad. Y no podemos descartar a Satanás en todo esto. Sabemos que Satanás está muy activo. Al inicio de este capítulo lo vemos entrando en Judas para traicionar a Jesús. Y casi al final de este capítulo, o en el versículo 31, lo tenemos después de este pasaje, a Satanás también pidiendo por Pedro para tentarlo, para zarandearlo. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Así que Satanás está muy activo en las últimas horas de Jesús. Él sabía que algo importante iba a ocurrir y se empeña en tratar de destruir el grupo de los 12, a Judas, a Pedro. Y estoy seguro que esto fue incitado por Satanás. Ahora, esto no disculpa a los discípulos, no justifica el pecado de los discípulos, finalmente viene del corazón de los discípulos, pero no descartamos que Satanás también estaba tramando esto. Así que ellos estaban actuando como alguien dijo, como ese religioso decrépito que a pesar de sus austeridades y ayunos autoimpuestos, seguía siendo un pecador por dentro. Seguía siendo un pecador a pesar de lo que mostraba externamente y se decía de él, su estómago estaba hambriento por pan y su corazón hambriento por los aplausos de la gente. Es la ambición y el poder. La ambición y el poder. La ambición, podemos decir, y el placer por el poder. Y es tan sutil este pecado porque a la vez que externamente puede lograr las mayores empresas que provocan inspiración en las demás personas, digo, una persona ambiciosa y llena de deseos de popularidad puede hacer muchos bienes externos que producen aplausos y producen admiración en las personas, pero a la vez que produce esto de forma externa, internamente no es más que una pasión desordenada, es ambición. Es ambición. Y la ambición comienza con el pecado de la presunción, una persona enfocándose en uno mismo,
una persona pensando en lo que desea, en lo que anhela, y si no tiene obstáculos para lograr estos deseos, esta presunción, una vez que la persona adquiere o llega a puestos de popularidad, a puestos de poder y de autoridad, esa presunción se convierte en tiranía. Y una persona que es tirana es una persona que controla a los demás y haya placer en controlar a los demás, en ejercer autoridad sobre las demás personas. Eso es un tirano y lo hace de forma despótica. Y ¿saben? Es el lugar más miserable en el que uno se puede encontrar, porque un tirano siempre quiere tener el control de todas las cosas y de todas las personas. El único problema con eso es que en un mundo creado por Dios, a pesar de que está caído, pero sigue siendo creado por Dios. Y Dios sigue ejerciendo su autoridad sobre este mundo. Una persona tirana nunca va a llegar a alcanzar su máximo deseo, que es llegar a controlarlo todo. Es imposible. Este deseo simplemente sigue creciendo en su alma, en su corazón, y tiene cada vez mayor necesidad de controlar más y más y más. Pero llegará un punto en que se le hará imposible hacer esto y se va a encontrar en una posición extremadamente miserable. Recordamos a Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Así que la ambición es el pecado que produce guerras. La ambición crea las instituciones y los gobiernos más opresivos y tiranos. Lo ha hecho así en la historia. Por ejemplo, el socialismo está edificado sobre el fundamento de la ambición de sus líderes, a la vez que oprime al resto de las personas. Y Jesús les dice a sus discípulos aquí en estos primeros versículos del 24 al 27, así funciona el mundo, pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Los más grandes son los que sirven. Ese es el nuevo liderazgo que Jesús viene a inaugurar para los discípulos, que se convertirían en los apóstoles de la iglesia en el libro de Hechos. Así funciona en el reino de Dios. Ese es el principio en el reino de Dios. Liderazgo no por medio del autoritarismo, sino por medio del servicio. Liderazgo medido por el servicio. El servicio desinteresado es lo que hace a los hombres verdaderamente grandes. Y deja de hecho una placa en la historia para cada uno de estos hombres, escritas con letras de oro, pero en todos ellos ha sido el servicio. El servicio lleva a la verdadera grandeza. Uno de los misioneros, Henry Martin de Inglaterra, un misionero inglés, podemos pensar en él, fue el doble de hombre de lo que hubiese sido por ir a Persia a predicar el evangelio y servir allí en lugar de quedarse en Inglaterra. Si él se hubiese quedado en Inglaterra, habría sido la mitad de lo que es hoy. Pero se convirtió en el doble de hombre de lo que hubiese sido por ir a este lugar y dejar su vida, entregar su vida y servir en Persia, hoy Irán, predicando el evangelio. Consecuentemente, alguien decía, ahora él posee el doble de fama. Podemos pensar en Jim Elliot, el misionero que vino aquí a Ecuador, a la selva, a predicar a los Aucas. Él habría sido la mitad del hombre que es. Y como lo reconocemos hoy, si se hubiese quedado en Norteamérica, en Estados Unidos, con la mente brillante que tenía y todo el futuro de un reciente graduado de la universidad, habiendo encontrado a su futura esposa, tenía todo un futuro por delante, pero decidió venir aquí a la Amazonía del Ecuador a predicar el evangelio y murió en el intento. Por eso lo recordamos. Si él se hubiese quedado en Norteamérica, nadie estuviese hablando de Jim Elliot, el gran misionero. Nadie. De Henry Martin, de George Mueller, ninguno de ellos. ¿Por qué los recordamos? Por su servicio. Ven como el servicio, incluso antes de llegar a la gloria, el servicio incluso aquí en la tierra produce la verdadera grandeza. Es el servicio desinteresado. Ahora, este es el principio que Jesús imprime en la mente de sus discípulos. Cuando leemos los versículos 25 al 27. Estos son los principios. Este es el principio. Y este principio del servicio, de autonegación, de amor por los demás, desinteresado, de autosacrificio. Este principio importante está conectado con nuestro pasaje que vamos a estudiar hoy, versículos 28 al 30. Hay una conexión intrínseca en estos dos pasajes. ¿Y cuál es la conexión? Básicamente, porque ustedes se dan cuenta, Jesús está hablando en contra de
cómo los reyes y los bienhechores gobiernan, en contra del autoritarismo y la tiranía, en contra de la ambición por el poder, y más bien resalta y recalca el principio del servicio desinteresado y sacrificial. Y recuerden cómo lo habría hecho Jesús, se lo habría demostrado de forma práctica y objetiva a sus discípulos, lavándoles los pies a cada uno de ellos en ese instante. Quizá en el momento mismo en el que ellos estaban discutiendo quién era el mayor, Jesús se levanta y comienza a lavar los pies de cada uno de ellos, haciendo la labor de un esclavo. Y continúa enseñándoles ahora por teoría lo que ya les había mostrado en la práctica, que es la verdadera grandeza. De eso se trata, es el servicio. Y ustedes notan de qué se tratan los versículos 28 al 30. Es gloria, tronos, majestad, reino, juicios. Esto es lo que los discípulos van a gozar en el futuro. Jesús está hablando de la gloria aquí, de la gloria futura. Y ustedes ven entonces cómo la dinámica del pasaje nos lleva del servicio a la gloria. Del servicio a la gloria, del servicio a la verdadera grandeza en el reino de Dios. Así que la dinámica y la conexión de este pasaje es que es muriendo que vivimos. Así funciona en el reino. Muriendo vivimos. Es negándonos que ganamos. Es sirviendo que reinaremos. Es yendo hacia abajo cuando más subimos. Dicho en palabras bíblicas, Dios exalta a los humildes. Esto es cristianismo. Este es el principio que Jesús enseña aquí. Y para ser claros, Jesús no está hablando de activismo dentro de la iglesia. Jesús no está hablando de activismo fuera de la iglesia. Cuando Él imprime en la mente de los discípulos el principio de servir, no está simplemente alabando las obras externas que un cristiano puede hacer en la iglesia o fuera de la iglesia. Es más que eso. Yo creo que involucra obviamente el ser activos. Para servir uno tiene que ser activo, uno tiene que moverse, uno tiene que buscar oportunidades y servir y proveer lo que uno ha recibido. Por gracia lo busca dar, por gracia. Involucra esto, pero no es activismo, no es solamente servir por servir. Pablo dice, si diere todos mis bienes a los pobres, y si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, Pablo dice, nada soy o de nada me sirve. Y ese es un principio que debemos tener en cuenta. Servir significa ayudar cuando se requiere ayuda. Servir significa buscar oportunidades para hacer bien a otros en amor y desinterés. Jesús, el mejor ejemplo de esto, bajó a la tierra para servir. Jesús bajó a la tierra equipado en toda su persona, en toda su personalidad humana. Vino equipado para servir y solo para servir. El Salmo 40, que lo cita el autor a los Hebreos en el Nuevo Testamento, dice, citando las palabras del Hijo al Padre, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esas son las palabras de un siervo. El siervo sufriente que aparece desde Isaías 52 e Isaías 53, él vino para servir, se lo llama el siervo. Pablo nos dice que Jesús, Cristo, tomó la forma de un siervo en Filipenses 2:7. Tomó la forma de un siervo cuando vino aquí a la tierra. Asumió el lugar más bajo entre los hombres porque vino, nos dice Isaías 53, vino a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y el mismo Jesús dijo en Marcos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino para servir. ¿Se dan cuenta? Jesús está diciéndoles a sus discípulos, y esto es lo que Jesús ha mostrado a sus discípulos en los 3 años que han pasado. Pero Él les dice, esta es la grandeza que deben buscar, la grandeza del servicio. La grandeza del servicio. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? No hay nada malo con desear esto, pero si realmente entiendes qué es la verdadera grandeza, entonces vas a servir aquí abajo, aquí en la iglesia. Sirve a los demás. Sirve en la iglesia. Hazlo con un corazón humilde, hazlo en sujeción a los pastores, hazlo por el bienestar espiritual de tus hermanos, pero sirve, tienes que servir. De eso se trata la vida cristiana. Ahora, ¿cómo vamos del servicio a la gloria? Jesús nos lleva del servicio a la gloria, del servicio al trono, de sufrir
a reinar. De ir hacia abajo a ir hacia arriba, a lo más alto. Y me da pena en realidad cómo autores enseñan este pasaje y lo minimizan, lo ignoran. Algunos son indiferentes a estos versículos del 28 al 30 solo por sus convicciones teológicas de la teología del pacto. Tratan de evitar lo inevitable. Y es que hay un futuro para Israel y que en ese futuro para Israel estarán los 12 discípulos que Jesús eligió sentados en 12 tronos, gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Y esto va a ocurrir después de que Cristo regrese por segunda vez. Y digo que es inaudito no entender esto porque es el encaje perfecto a lo que Jesús ha dicho en los versículos anteriores, porque ha hablado de la humillación y del servicio. Y este es el contraste, es la gloria, esta es la recompensa. Y es tan importante entender eso. Noten lo que dice el versículo 28. Dice, pero vosotros, dice Jesús, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Qué significa esto? Porque Jesús de pronto habla a sus discípulos sobre ellos como permaneciendo con Él en sus pruebas. ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje? Esta frase, pero ustedes, es enfática. Jesús está diciendo ustedes, no otros. Ustedes. Quizá pensando en el resto de los judíos. Probablemente, casi seguramente, pensando en Judas. Ustedes son los que han permanecido conmigo, no como Judas. No como Judas. Y noten cómo Jesús caracteriza a sus discípulos, los que han permanecido. Este es en realidad el sujeto del versículo 28 de toda la oración. Los que han permanecido. Es el sujeto, ustedes son los que han permanecido. No como los reyes del mundo que buscan poder y las riquezas. No como Judas que se ha ido, no como el resto de los judíos. Y Jesús les dice, ¿saben cómo sé? ¿Saben cómo sé que ustedes no son como ellos? Porque están aquí conmigo, porque no se han ido, porque han perseverado, porque han sido leales a mí. Yo creo que Jesús probablemente está pensando en esto y los discípulos debieron haberse acordado de esto, algo que no habría sido tan lejano necesariamente en sus memorias. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 67, cuando Jesús había pronunciado palabras duras a los que se hacían llamar discípulos de Jesús y que le seguían a Jesús? Eran parte de las multitudes. Jesús les había dicho, si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús mismo se presenta como la salvación de la humanidad, la salvación de sus almas, Él mismo, su cuerpo, su vida, su persona. Esto fue demasiado duro para los judíos que estaban allí y no lo pudieron oír. Jesús estaba llamándolos a dejarlo todo por seguirle. Y dice el versículo 67, dijo entonces Jesús. Así que antes de esto ya sabemos cómo reaccionaron en el versículo 60. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Y Jesús sabía que ellos no eran verdaderos. Así que el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Y Jesús entonces se acerca a los 12 y les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la respuesta de Pedro, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que tú acabas de decir sobre comer tu carne y beber tu sangre, Señor, esto tiene perfecto sentido para nosotros, porque nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías prometido. No es palabra dura para nosotros. Y Él mismo enseñó en el capítulo 8, versículo 31, Él mismo enseñó esto y dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneciereis en mis palabras. Así que, regresando a Lucas 22, Jesús caracteriza a sus discípulos como los que permanecen. ¿Verdad que esa es una buena declaración, una buena etiqueta para los verdaderos creyentes? Los que permanecen. Somos los que permanecen, porque no tenemos dónde más ir. Como Pedro dijo, hemos hallado al que tiene las palabras de la vida eterna, el que tiene el perdón de pecados y la vida eterna y todas las promesas que conllevan con esto. No podemos ir a otro lugar, sería ridículo, sería algo tonto. Somos los que permanecemos. Ahora Jesús no habla de permanecer
meramente en medio de tribulaciones de la vida. Cuando usa este calificativo para sus discípulos, como si se tratara de una competencia del más fuerte, el que resiste más, el que sufre más. Muchas personas del mundo, ustedes conocen, seguramente muestran virtudes para sobrellevar las etapas duras de la vida. Yo he conocido personas que han sobrellevado la muerte de sus esposos. Conocí una mujer cuyo hijo de 19 años murió, estando muy atlético y muy sano, de pronto enfermó y en pocos meses terminó en la cama de un hospital muriendo de cáncer con 19 años. Hay personas que mueren todo el tiempo, la gente sufre, la gente del mundo sufre todo el tiempo y tienen algunas virtudes de forma natural y estas virtudes hacen que muchas de estas personas sigan adelante y perseveren en la vida y no se derrumben completamente. Pero es de esto de lo que está hablando Jesús aquí. ¿Es esto acaso lo que Él está diciendo? Él no está diciendo esto, Él está diciendo habéis permanecido. No solamente son los que permanecen, Él dice ustedes son los que habéis permanecido conmigo. Conmigo. Eso marca toda la diferencia. ¿Notan cuál es la diferencia aquí? Uno puede sobrellevar los problemas y las dolencias de la vida y seguir amando su pecado. Y eso no es suficiente para ir a la vida eterna ni para conocer a Dios. Superar los problemas no sirve de nada en la eternidad sin Cristo. Lo que Jesús dice aquí es, su fe en mí ha permanecido, a pesar de todo. Su fe en mí ha permanecido. Era la fe de los discípulos, puesta en Jesús, lo que promovió su lealtad. Por eso eran tan leales a Jesús hasta el final, porque tenían una fe genuina. Siguieron creyendo y siguieron sirviendo al Maestro hasta el fin. Y aunque no aparece la palabra fe de forma explícita, yo creo que es la fe de lo que está hablando Jesús aquí. La fe es lo que nos hace perseverar. Alguien podría decir, la fe es la madre de todas las virtudes. O la fe es la raíz de todas las virtudes, porque alimenta al resto de las virtudes. Cuando Jesús iba caminando por alguna ciudad, ¿se acuerdan en los evangelios? Y apareció el centurión. El centurión que tenía a su siervo muy enfermo, a punto de morir. Él le dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Yo creo que tú puedes sanarlo solo con tu palabra, no tienes ni siquiera que verlo. Y saben, ustedes recuerdan que Jesús se admiró en ese momento, se maravilló, dice el texto. Mateo y Lucas nos dicen esto. ¿Y por qué se maravilló Jesús? ¿Qué es lo que le maravilló a Jesús del centurión? ¿Fue su amor por el siervo? Oh, qué amor. No he encontrado este amor en todo Israel. El amor que este centurión tiene por su siervo. No es lo que dijo Jesús. Oh, qué misericordia tiene este centurión por su siervo. No es lo que dijo Jesús. Qué fe. Qué fe. No he hallado tal fe en todo Israel, dijo Jesús. El Nuevo Testamento nos enseña. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Sin amor es imposible amar, sin amor es imposible conocer a Dios. ¿Es imposible acercarse a Dios sin amor? No es lo que la Biblia dice. Sin misericordia es imposible acercarse a Dios. No es lo que la Biblia dice. Sin fe es imposible acercarse a Dios. La fe es lo que produce el amor. La fe es lo que produce la humildad. Es lo que produce la compasión, la misericordia y todas las virtudes en las que puedan pensar. Es la fe. Y eso nos ayuda a entender qué es la fe. La fe no es el intento superpoderoso de un hombre para creer fuertemente en algo que cree que es cierto. La fe es, como decía Calvino, ver venir a Dios como una vasija vacía para ser llena por Él. Eso es fe, decirme a mí mismo no soy nada y no tengo el poder de hacer nada valioso para Dios, así que tengo que venir en humillación a Él para ser ayudado por Él, recogido por Él para que muestre en mí toda su misericordia. Y creyendo en todo lo que Él ha dicho y revelado. Eso es fe, es simple. Y Jesús está alabando la fe de sus discípulos en el versículo 28. Cuando Él dice, ustedes son los que han permanecido, ustedes son los que tienen genuina fe. Han permanecido conmigo. Y ahora Jesús añade otra cosa allí, porque Él no solo les dice, ustedes son los que han permanecido conmigo cuando las cosas van bien. Él dice, en mis pruebas, en mis peirasmos,
En mis pruebas. A veces se traduce como tentaciones. ¿Saben qué significa eso? En mis pruebas tengo una explicación súper profunda y técnica para esto. ¿Qué significa en mis pruebas? Simplemente cuando las cosas no van bien. ¿Ok? Cuando las cosas no van bien. Es la ilustración perfecta de Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac ante la orden de Dios, y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios le dice: detente, ahora sé que me crees. Ahora sé que me crees. Esta es la manera en la que Jesús dice: ustedes han permanecido, han sido leales conmigo en mis pruebas. ¿Y cuáles fueron las pruebas de Jesús? Las pruebas de Jesús comenzaron con su ministerio. Cuando inició su ministerio, ahora no sabemos nada acerca de antes del ministerio de Jesús, probablemente ya era tentado por Satanás, pero no lo sabemos, la Biblia no revela esto. Pero piensen, ¿qué manera de Jesús de resumir su ministerio terrenal? Él está hablando de los 3 años de ministerio terrenal, porque los discípulos llegaron a Él al inicio de su ministerio. ¿Se acuerdan? Algunos de ellos conocían a Juan el Bautista, después siguieron a Jesús, y en los primeros capítulos de Juan, Jesús fue consiguiendo a otros más, a Pedro, a Andrés por allí y otros más por allá, hasta que al final consiguió a los 12 discípulos. Y Jesús les dice: ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Y de nuevo, llama la atención la manera en la que Jesús califica su ministerio de 3 años. Jesús no dijo: ustedes han permanecido conmigo durante mi ministerio, o parte de mi vida, o los últimos 3 años. No, en mis pruebas. ¿No les dice algo eso a ustedes acerca de la intensidad y el nivel de tentación que sufrió Jesús, especialmente durante su ministerio? Si Él resumió de esta manera los años de su ministerio terrenal, creo que eso nos da un vistazo a las tentaciones que Él sufrió y la intensidad de estas tentaciones que todavía es desconocido para nosotros. Las pruebas que sufrió, y sabemos que desde el inicio, cuando estaba antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, y se acuerdan, allí fue tentado por Satanás. Estando en ayuno, Jesús, y al continuar con su ministerio, siguió siendo tentado de diferentes maneras, desde el desierto al inicio de los 3 años hasta que fue crucificado en la cruz. Jesús fue tentado de maneras que nosotros simplemente desconocemos. Somos ignorantes de esto. Y algo apenas conocemos, es lo que la Biblia nos dice en Hebreos 2:18, por ejemplo, nos dice el autor a los Hebreos: pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesús, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Algunos piensan que esto de Jesús siendo tentado es ficción, porque dicen: era Dios, entonces Dios no puede ser tentado. Eso es un error, eso es no entender la doble naturaleza de Jesús, no es conocer teología, es no conocer doctrina. Jesús fue tentado en todo sentido como nosotros, porque era un verdadero hombre. Y más interesante, el pasaje de Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo y de todas las maneras posibles. Todo su ministerio fue un campo de batalla, de continuas tentaciones, batalla tras batalla y batalla tras batalla. Satanás y los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Los demonios le confesaban: tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían que este era Jesús, conocían su identidad, y todas las fuerzas demoníacas estaban enfocadas en Él durante sus 3 años de ministerio. Imaginen lo que es eso, y lo que es resistir todas estas tentaciones como un hombre, como Él era. No hay duda de que esta es la razón, parte de la razón por la que lo vemos a Jesús tan abocado a la oración y a la palabra, porque era la única manera de resistir estas tentaciones como un hombre. Y nadie puede atreverse a decir que sus tentaciones son demasiado poderosas, que no las puede resistir. Pablo niega eso, y la vida de Jesús también niega eso por la experiencia del propio Maestro. Así que aquí tenemos este versículo 28. Jesús
alaba a los discípulos. Y ustedes deben pensar cuán confortante debió haber sido esto para los 12, o para los 11, mejor dicho, dejando a un lado fuera a Judas. Pero cuán reconfortante habría sido esto. Digo, ellos estaban allí discutiendo sobre quién debía ser el principal, el mayor, el más importante, el de mayor autoridad, y Jesús les da esta gran lección de servicio y de humildad en los versículos anteriores. Y probablemente ellos estaban pensando, eso fue todo, digo, lo hemos echado a perder. Este es un momento importante, Jesús está haciendo algo nuevo aquí y nos ha dicho que está próximo a hacer algo mucho más importante todavía. Ellos no lo entendían, pero iba a ser su sacrificio en la cruz y ellos pensando, hemos fracasado, Pedro es fracasado, quería ser el primero, Juan diciendo lo mismo, Andrés diciendo yo quería estar allí donde Pedro está, o donde Juan está, y mira cómo Jesús nos ha avergonzado con su acto de lavarnos los pies y con esta enseñanza. Digo, yo no sirvo para esto, seguramente no sirvo, no puedo ser un líder, no puedo ser nada. Esto de pedir estar al lado de Jesús, a su diestra o a su izquierda, ya no tiene sentido. Jesús debe elegir a alguien mejor que yo. Y de pronto Jesús pronuncia estas palabras del versículo 28, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Esto debió haber elevado el espíritu de los 12 o de los 11. Debió haberlos reconfortado, debió haberlos consolado. Claro que sí. Y este fue el propósito de Jesús. Son palabras tiernas, son palabras verdaderas, pero son palabras tiernas para discípulos que todavía están en pecado, en el aposento alto. Y no son palabras vacías, porque a continuación, debido a esto, ¿qué produce el versículo 28? ¿Qué produce el haber permanecido y el haber sido leales a Jesús hasta el final? Incluso en sus pruebas, en sus tentaciones. ¿Qué produce? Versículos 29 y 30. Produce gloria para ellos, para los 12. Noten lo que dice el versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Una forma más literal de leer el versículo 29 es: yo les asigno a ustedes, así como mi Padre me asignó a mí, un reino. ¿Ok? Yo les asigno a ustedes, así como mi Padre me asignó a mí, un reino. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Esa palabra asignó es un término que hace referencia a una decisión, una determinación soberana y fuerte. Una determinación libre que una persona toma, oficial que una persona toma. Así que es una palabra más fuerte que meramente una decisión que alguien toma. Es una determinación que viene con autoridad, con el carácter de algo que es oficial. Incluso es una palabra que se usaba en el contexto de testamentos, cuando alguien escribía un testamento antes de morir. Pero el énfasis aquí es una decisión soberana y libre que alguien toma. Y Jesús está diciendo, yo les asigno, yo libre y soberanamente les he asignado a ustedes un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora esto nos llama la atención porque aquí tiene que ver un reino con todo lo que Jesús está discutiendo en los versículos anteriores. Bueno, Jesús va del presente al futuro. Jesús nos lleva de nuevo al futuro por un momento, en estos versículos 29 y 30, porque nos está hablando del fruto o la recompensa de ser leales a Él. Él hablando así allí a sus 11 discípulos. Y esto va a ser la recompensa, el reino que viene va a ser un reino de los discípulos. Yo les asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí. Sabemos que desde el Antiguo Testamento encontramos referencias a cómo Jesús, el Hijo de Dios, recibe un reino de su Padre. El Salmo 2 que leímos esta mañana es una referencia a eso también. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los príncipes de la tierra vendrán y tratarán de destruir al Mesías. Y aparece la palabra del Padre al Hijo allí: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa es una referencia al reino que el Padre le ha prometido al Hijo. Y ahora, noten, de manera excepcional, extremadamente particular, Jesús hace algo nuevo
que no está revelado en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo inaugura aquí. Porque todos sabemos que este reino que el Padre le ha prometido al Hijo ya viene desde el Antiguo Testamento prometido. El reino que perdió Adán por su pecado lo viene a restaurar el Hijo. Y se le promete al Hijo. Y hay varias promesas de forma intrínseca que aparecen en Números. Allí aparece en el libro de Génesis, aparece en los profetas del Antiguo Testamento, en la promesa de Dios a David, en 2 de Samuel 7, de que de él levantará un descendiente que gobierne sobre Israel con un reino sempiterno. Dios promete por todo el Antiguo Testamento un reino para su Hijo donde él va a reinar sobre el mundo entero y sobre Israel. Pero hay algo que el Antiguo Testamento no decía. Y es, ¿quiénes son los que van a mediar? ¿Cuáles serán los instrumentos que van a ayudar a asistir o servir al Mesías en este reino? Y esto es lo que Jesús inaugura aquí. Ahora, este es un tema importante porque este es un tema escatológico. Y no nos vamos a meter tanto en la escatología, pero les digo, hay muchos autores, hay muchos predicadores y pastores y cristianos en general que leen estos 3 versículos, particularmente versículos 29 y 30. Y lo que ellos ven aquí, cuando Jesús les dice, yo asigno un reino a ustedes para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos buscando las 12 tribus de Israel, la manera en la que lo explican, dicen, bueno, esto se cumplió en la iglesia. ¿Cómo se cumplió en la iglesia con los 12 discípulos? Bueno, se cumplió simplemente porque los 12 apóstoles guiaban a la iglesia, lideraban la iglesia, así que en ese sentido reinaban sobre la iglesia. Otros dicen, y se cumplió de forma más específica en Hechos 15, ¿se acuerdan? En el concilio de Jerusalén, quienes tomaron la decisión, quienes conversaron, quienes se levantaron para hablar y establecieron lo que se debía hacer ante el problema que hubo allí en Hechos 15 fueron los apóstoles. Así que, ¿qué significa esto? Esto significa, y se traduce también para nosotros los cristianos, que hoy nosotros los cristianos estamos reinando sobre el mundo entero por medio de la iglesia de forma espiritual. Para mí eso es lo mismo que nada. Porque un reino es un reino. En un reino hay un rey, hay reyes, hay príncipes, servidores del príncipe y hay súbditos. Pero no vemos nada de eso el día de hoy. Y sin embargo, esa es la manera en la que muchos explican estos versículos 29 al 30. Para ellos no es algo futuro, para ellos es algo presente, para ellos no es un reino literal, es un reino espiritual. Y para ellos no se trata de Israel, sino que se trata de la iglesia. Por eso les decía hace 2 semanas, creo que les dije a los hermanos hoy en la escuela dominical, estaba escuchando a un pastor reformado que me gusta escucharlo y he aprendido cosas de él, explicar este capítulo 22. Todo este capítulo 22 lo explica versículo por versículo. Versículo por versículo. Lo he escuchado y me gusta escucharlo porque predica bien. Pero cuando llegó al versículo 27 se saltó al versículo 31. Y él no explicó por qué. Él no ofreció una explicación. No dijo algo que haga entender por qué tomó esta decisión. Y lo único que yo puedo suponer es que no sabía qué decir. ¿Por qué es tan claro lo que dice el pasaje? Estos versículos 29 y 30 asumen que hay un futuro para Israel. La etnia, la nación de Israel. Y no solo eso, hay más detalles que podemos encontrar aquí, pero noten estos pasajes. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Los discípulos saben de qué está hablando Él. Claro que sí, claro que sí. Eran judíos y conocían el Antiguo Testamento. Y aunque podríamos leer muchísimos versículos, me voy a limitar solo a Daniel. Vayan al libro de Daniel en el capítulo 7, ¿se acuerdan cuando ve la visión de las 4 bestias? Después de la última bestia, en el versículo 8, cuando él contemplaba la última bestia, y la última bestia, este último reino en el mundo del cual surge el anticristo, el último príncipe, el último rey que va a gobernar, dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Dice Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y esto es en el contexto de del último reino que va a aparecer en la historia cronológica de la humanidad. Ahora comparen eso al versículo 30 de Lucas 22. Dice, para que comáis y bebáis en mi mesa y mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y Daniel dice, el versículo 9, hasta que fueron puestos tronos.
Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Noten el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Hay servicio allí. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El versículo 14 dice, y le fue dado dominio. Le fue dado dominio. ¿A quién? Dice en el versículo 13, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Aquí hay dos personajes diferentes, el anciano de días y el hijo del hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado a quien, al hijo del hombre, al que venía como hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino. Aquí dice Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Es exactamente lo mismo que dice Daniel aquí. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, díganle a Nabucodonosor que esto de reino en el versículo 14 y dominio y gloria, díganle a Nabucodonosor que eso es invisible, es espiritual y que se cumplió en la iglesia. Imposible. Imposible. Recuerden que Nabucodonosor es el centro de toda esta revelación. Daniel y obviamente el pueblo de Israel, un mundo en el que habían reinos y reyes. Y esa debe ser la interpretación, un reino físico y material como el que existían antes y como los reinos de hoy todavía. Dice ahí mismo en Daniel 7, versículo 27, dice el 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, esto es a la bestia, al anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto es lo que dice Jesús. Versículo 27, Jesús dice, en Lucas 22:29, yo os asigno un reino a ustedes. Y Daniel dice, este reino va a ser dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ellos van a mediar este reino para Cristo y para Dios. Así que es claro. Ahora, si vamos en orden, Jesús está haciendo una clara alusión a Daniel. Es claro, es muy claro esto. Pero antes de Daniel, en el versículo 30, él dice, dos razones menciona en el versículo 30 por qué Jesús les asigna un reino a los discípulos. La primera razón del versículo 30 es para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Qué significa eso? Porque Jesús promete un banquete a sus discípulos. Jesús promete un banquete. Promete comer y beber a sus discípulos. Ahora, noten, es imposible divorciar esto del contexto. El contexto es la última cena. Ellos acaban de comer o todavía están comiendo la cena pascual. Y Jesús instituye la Santa Cena también para recordatorio de lo que va a ser su sacrificio el día siguiente, el Viernes Santo. Y en ese contexto Él promete en el versículo 30 que Él les asigna un reino para que coman y beban a su mesa en su reino. Esto es privilegio, esto es recompensa, esto es posiciones elevadas, es grandeza, es gloria. Un banquete no se hacía como a veces nosotros andamos aquí en la iglesia con las caras serias y caídas. No, un banquete judío era alegre, habían risas, había música, había danza judía e israelita. Todo tipo de algarabía, conversaciones alegres. Ese era el contexto. Esta es una celebración. Es una celebración. Y Jesús está diciendo, ustedes hoy están para servir. Y tienen que servir.
Y ese debe ser su enfoque, ir hacia abajo. Pero sepan algo, que si ustedes lo hacen, yo les garantizo una cosa. Jesús no les dice que será una probabilidad, sino una garantía. Ustedes van a participar conmigo y van a estar en mi mesa, en mi reino. Van a comer y beber. Y sabemos que el Antiguo Testamento prometía este banquete. En Isaías, el capítulo, solo un versículo voy a leer aquí. En Isaías, el capítulo 25, dice el versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahí está el versículo 6, una referencia a la vez que es destrucción para las naciones, una celebración y un banquete para su pueblo. Se promete este banquete. Los rabinos y la escritura judía intertestamentaria hablaban de este futuro banquete. Ellos creían, era una convicción teológica que los judíos tenían, que la extrayeron del Antiguo Testamento, de que cuando el Mesías regresara iban a celebrar un gran banquete antes de ir a la vida eterna. Habría una gran celebración. Y Jesús les dice, ustedes van a estar conmigo en esta celebración. Ustedes van a estar con el Rey. Pero no es lo único. No es lo único. ¿Por qué más les asigna un reino? Dice al final del versículo 30. Y para que os sentéis en tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, algunas implicaciones. Es claro que Jesús está hablando del fin de los tiempos y de su segundo retorno. Y este versículo 30 solo garantiza que Israel va a seguir existiendo. Y no solo que Israel va a seguir existiendo, sino que es una garantía de que las 12 tribus de Israel van a seguir existiendo. Uno de los argumentos en contra que yo he leído y he escuchado en contra de nuestra postura es que, ¿y quién conoce, qué judío conoce a qué tribu pertenece? Incluso el día de hoy. Ya desde hace varios siglos, las tribus están perdidas. Nadie sabe de qué tribu es. De los 12 hijos de Jacob, nadie sabe a cuál tribu pertenece. Así que no tiene sentido en el futuro pensar que las 12 tribus van a ser reunidas y que van a ser gobernadas por los 12 apóstoles como tribus de los 12 hijos de Jacob, porque las tribus se perdieron, están mezclados, no tiene sentido. Y saben, lo mismo decían en el primer siglo, porque recuerden, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, el reino del norte fue llevado por Asiria y las tribus se perdieron aparentemente. Y después en el 500 las tribus del sur o Judea fue llevado también cautivo a Babilonia. Y las tribus aparentemente se perdieron. Y ya cuando llegamos al tiempo de Jesús, aparentemente no había conocimiento de a qué tribu cada uno pertenecía. Pero es muy interesante descubrir esto. Por ejemplo, sabemos aquí que los padres de Juan el Bautista sabían a qué tribu pertenecían. Ellos sabían esto cuando se los introduce en Lucas 1:5. Dice que Zacarías era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, así que ellos sabían que eran de la tribu de Leví. Incluso más adelante alguien podría decir, bueno, pero eran sacerdotes, por eso sabían. Pero hay una mujer anónima aquí en el relato del nacimiento de Jesús que nadie conocería, y sin embargo de forma sorprendente, incluso el autor, que es Lucas, sabía a qué tribu pertenecía, y es Ana. ¿Se acuerdan la profetisa? Que aparece en Lucas 2:36, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. De la tribu de Aser. Había un conocimiento de qué tribu pertenecía esta mujer aparentemente anónima. Y que muchos de nuestros amigos y hermanos dirían, esto era completamente desconocido para los judíos. No podemos subestimar el registro que los judíos llevan de su propia historia. Me parece que eso es subestimarlos. Ellos lo han hecho muy bien por largos siglos y seguramente lo siguen haciendo. Y en segundo lugar, ¿qué problema tendría Dios
en organizarlos por 12 tribus. Digo, ¿sería esto difícil para Dios? Digo, Dios puede crear el universo y no tenemos problemas con creer eso, pero sí tenemos un problema con creer que Dios pueda dividir de nuevo a Israel en 12 tribus. Es ridículo. Es ridículo pensar que eso no va a suceder en el futuro. Claro que sí. Y va a suceder. ¿Y qué papel van a jugar los 12 discípulos aquí? ¿Qué papel van a jugar ellos? Bueno, un papel importante. En el texto paralelo de Mateo, dice Mateo 19, el versículo 28, aunque es en una ocasión diferente, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, pero dice algo muy similar. En Mateo 19, 28 dice, Jesús les dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, una clara referencia al fin de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, Jesús hablando a sus 12 discípulos, ustedes que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas no menciona 12 tronos aquí, pero Mateo sí lo menciona. Así que quienes van a juzgar a las 12 tribus de Israel serán los 12 discípulos que Jesús eligió. Van a estar literalmente sentados sobre 12 tronos y van a juzgar. ¿En qué sentido van a juzgar? No es en un sentido negativo necesariamente. Van a juzgar así como similar a lo que Moisés hizo en Éxodo 18, cuando juzgaba y ayudaba a tomar decisiones al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Y Jetro le llamó la atención porque él solo no podía hacerlo todo. Es la misma referencia. Pero esa es la idea. Este será el puesto de privilegio que los 12 discípulos tendrán en la regeneración después de la segunda venida de Cristo, cuando inaugure el reino de 1000 años. Israel regresará a su tierra. En la víspera de la segunda venida de Cristo, Israel regresará a su tierra, los israelitas van a regresar, la nación ya es restaurada, pero será más plenamente restaurada para ese tiempo. Reconstruirán su templo que será destruido y volverán a construir uno en el milenio, que es del que nos habla Ezequiel. Y entonces los 12 discípulos estarán allí en tronos, liderando, guiando y gobernando a las 12 tribus de Israel. No hay que ser muy inteligentes para llegar a la conclusión de que un discípulo, un apóstol, va a gobernar a una tribu, ¿verdad? Y probablemente esa es incluso la razón por la que Jesús eligió 12 discípulos, para que gobiernen sobre las 12 tribus de Israel. Y esto lo confirma la Biblia, lo confirman otros textos del Nuevo Testamento. Es claro, cuando vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, solamente pensando en la idea de reinar y no reinar en la iglesia, eso no es reinar, no estamos reinando para nada, créanme. Ustedes echen un vistazo al mundo exterior, los cristianos no reinan y no hemos sido llamados a reinar todavía, sino hasta la segunda venida de Cristo. Pero en 1 Corintios 6 dice 2, por eso Pablo habla en el futuro aquí, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Notan? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo hasta el futuro? Vamos a juzgar el mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Dice incluso en el versículo 3, Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Pablo. En Apocalipsis, dice el capítulo 20 de Apocalipsis, terminando la revelación de este libro, en el versículo 4, y vi tronos. De esto hablaba Jesús. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vi tronos y se sentaron para juzgar. Y al final de este versículo 4 dice, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaron. Eso nos incluye a nosotros como iglesia e incluye a los que van a sobrevivir en el tiempo de la tribulación por no haber negado a Cristo. Tenemos textos aquí que hablan sobre este reino. En el capítulo 21, el versículo 14, dice, y el muro de la ciudad, noten una referencia a los 12 apóstoles, y el muro de la ciudad, esta es la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra,
para tener acceso a esta ciudad. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí están los nombres de los 12 discípulos. Es que ahí va a estar el nombre de Pedro, Juan, Matías, Andrés, Jacobo, etc. Estos nombres estarán allí. Aparte de que estarán en 12 tronos sentados gobernando a Israel. Y es muy probable que Jesús esté pensando en este pasaje, cuando pensamos en esto, en el Salmo 122, cuando habla de juzgar, en el Salmo 122 o de gobernar, hay un texto interesante aquí, dice, y es un texto citado incluso en otras partes de la Biblia, el Salmo número 122, dice versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Es de esto de lo que está hablando Jesús a sus discípulos. Habrán 12 tronos en Jerusalén y ustedes, les dice a los 12, estarán sentados allí, gobernando a las 12 tribus de Israel. ¿Saben algo interesante que encontramos en Hechos el capítulo 1? Y yo creo que se deriva de esta convicción que Jesús le da a sus discípulos aquí. Cuando entramos al capítulo 1 del libro de los Hechos, ustedes saben cuál fue una de las primeras cosas que hicieron los discípulos. ¿Cuál fue una de las primeras decisiones que tomaron? Ellos por alguna razón pensaron que era importante. ¿Qué hicieron en el capítulo 1 de Hechos? Judas había muerto, se mató. ¿Qué hicieron? Eligieron al reemplazo de Judas. Eligieron al reemplazo de Judas. Algunos incluso dicen que eso fue un error de los discípulos. Me parece una tontería decir eso, pero bueno. Eligieron, fue por la guía del Espíritu Santo. Eligen al sucesor de Judas. Ahora, se han puesto a pensar, ¿por qué ellos pensaron que necesitaban el número de los 12? ¿Por qué no? Bueno, se mató Judas. Jesús nos aclaró que no era de nosotros. Claramente no era de nosotros, fue a la perdición, era su destino, y allá está. Vamos a seguir con nuestra labor aquí, nosotros los 11. Pero no fue así. Ellos tenían la necesidad de elegir el discípulo número 12. ¿Por qué? Por lo que Jesús les dice aquí. Ellos sabían. Esta era la convicción. Y es muy interesante también saber que más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 12, ¿se acuerdan que muere Jacobo? Uno de los 12. Y cuando murió Jacobo, ¿qué hicieron los otros apóstoles? Murió Jacobo, de nuevo, bajamos a 11. Tenemos que elegir otra vez otro. ¿Eso es lo que hicieron? No. Cuando muere Jacobo, no eligen otro apóstol. Murió Jacobo, bueno, murió. ¿Por qué no eligieron al reemplazo de Jacobo, pero sí al de Judas? Porque ellos sabían, Jacobo era parte del número de los 12, Judas no era parte del número de los 12 y tenía que ser reemplazado porque el número 12 había sido elegido por Jesús, porque en el tiempo final habrán 12 tronos sobre los cuales ellos se van a sentar para gobernar a la nación de Israel dividida en 12 tribus. Obviamente también entendieron que eran fundacionales para la iglesia, esos ministerios de transición, pero seguramente tenían la convicción de que el número 12 era importante porque habrían 12 tronos sobre los que ellos se sentarían. A esto nos lleva, a esas convicciones nos llevan este pequeño versículo que está aquí en Lucas 22:30. Y qué maravillosa promesa les hace Jesús. Es una promesa gloriosa. Es una promesa de celebración, de banquete, de alegría, de gozo, de reino, de gobierno. Esto es parte de la vida cristiana, esto es parte de las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. Esto es a lo que nos lleva una interpretación simple y literal, y esta es la razón por la que la tierra de Israel y la nación de Israel sigue siendo la controversia del mundo entero y de las naciones gentiles,
por estas promesas que encontramos en la Biblia, porque Satanás sabe que estas promesas están en la Biblia y la estrategia de Satanás es destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y seguirá siendo así hasta que Cristo regrese por segunda vez y venza a los enemigos de su pueblo en lo que se llama en las profecías del Antiguo Testamento la gran controversia de Israel. El gran predicamento de la humanidad es ¿qué hacemos con los judíos? ¿Qué hacemos con los judíos? Y nadie puede responder esa pregunta, solo han intentado destruirlos, pero este es un versículo que como bálsamo nos garantiza el futuro de los discípulos, el futuro de las 12 tribus de Israel con esa organización específicamente y más allá para nosotros que estaremos también reinando junto a ellos, estaremos también en puestos de autoridad, porque reinaremos. En Apocalipsis 1 se nos dice esto, estaremos reinando con Cristo, estaremos en posiciones de gobierno, en posiciones de administración, pero todo eso va a depender, ¿saben de qué? De cuán bajo hemos decidido ir en este tiempo presente, de cuánto hemos decidido servir en este tiempo presente, de cuánto nos hemos decidido humillar para servir a otros de forma abnegada y sacrificial en este tiempo presente por medio de la iglesia, no para ganarnos un nombre, no para ser populares, no para armar mi propio grupo y sentirme bien conmigo mismo, con autosatisfacción, sino dándome a mí mismo según los dones, en coordinación con los hermanos de la iglesia y con los líderes de la iglesia, pero dándome a mí mismo por el bien de otros, para la gloria de Dios. El que vaya más abajo es el que va a subir más arriba. Cuando Cristo regrese y de estas recompensas y posiciones de honor que van a durar para el resto de la eternidad. ¿No es eso un gran aliciente para nuestro servicio? Me parece algo muy práctico, ¿no? Que Gabriel tuvo que cantar a capela y dirigirnos a capela. Puede ser que aquí hayan hermanos o en iglesia de los que vienen en la mañana con algunas dotes para tocar la música, una guitarra, un órgano que podrían acompañarnos en la tarde el domingo y puedan decidir, ok, yo quiero servir, yo quiero humillarme, yo quiero dar de mi tiempo, yo quiero irme más abajo para subir más arriba cuando Cristo venga. Y es una manera muy práctica que se me ocurre y ustedes pueden pensar en millones y millones más. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu obra en nosotros, por tu guía y por las oportunidades múltiples que nos das. A pesar de traspiés, errores y pecados, la mañana sigue saliendo, el sol sigue iluminando nuestros rostros y las oportunidades siguen surgiendo de ti hacia nosotros para crecer, para mejorar, para ser más fieles y leales. Y oramos que sea así en nosotros, siguiendo el ejemplo de los 12 discípulos que lo hicieron. Y en el libro de Hechos vemos cómo entregaron sus vidas abnegadamente, aprendieron la lección que Jesús les enseñó aquí y se pusieron a lavar los pies simbólicamente hablando, se dedicaron a servir. Y esta recompensa llegará a ellos cuando se sienten en 12 tronos. Y lo mismo has prometido para nosotros, para que gobernemos las naciones en diferentes posiciones dependiendo de cuán bajo hemos decidido ir ahora en el tiempo presente. Danos este corazón de siervos que sirven abnegada y sacrificialmente y que tú te lleves la gloria en el proceso. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Rogamos ahora que nos despedimos, que nos lleves con tu protección, con guía, con tu cuidado. Bendice el tiempo de comunión y de conversaciones ahora, y que el resto de esta semana sea vivido para tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.